Hola. 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 Bienvenidos a esta sección de Soldados del Fuego que se llama Sin pelos en la lengua, porque no hay excusa. Para esta sección, como siempre, es fundamental que todos saquen su Biblia. Y bueno, ahora sí, empecemos. Hoy nuestro tema es El arco iris. Muchas veces creemos que por estar caminando con Dios no vamos a encontrar situaciones difíciles en nuestra vida. Y cuando pasamos por esas situaciones nos encontramos sin salida, sentimos que no hay un sentido, que no hay un propósito, que nada bueno va a salir de allí. Pero olvidamos que de la lluvia y del sol se forma el arco iris. Hoy vamos a dar un paseo por la Biblia viendo cómo hombres de Dios que atravesaron lluvia, Dios hizo salir su sol sobre ellos y les dio un arco iris. Amén. Bueno, entonces quiero comenzar con una historia que está en Hechos 16. Vamos a hablar sobre Pablo y Silas. Les voy a resumir la historia, pero pues los invitamos a que lean todo el capítulo en sus casas. Pablo tuvo una visión, como una especie de sueño. Y allí un hombre macedonio estaba en pie y le rogaba y le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Así que Pablo y Silas, sin pensarlo dos veces, se fueron para Macedonia. Allí pasaron por la primera ciudad, que es Filipos. Cuando iban de camino a la casa de Lidia, una mujer que les pidió que fuera a su casa a hacer oración, ellos se encontraron con una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Entonces esta muchacha empezó a dar voces como de: ustedes son los altísimos, ustedes son los hijos de Dios. Y esto comenzó a incomodar a Pablo, por lo que él se volteó y le dijo: espíritu de adivinación, sal fuera. En ese momento esta chica fue libre, pero resulta que ella tenía unos amos, a los que los amos la ponían a ella a adivinar y con lo que ellos ganaban dinero. Entonces obviamente al la chica ser libre, estos amos se enfurecieron con Pablo y Silas porque pues simplemente ya no iban a recibir más dinero. Así que los tomaron y los llevaron delante del foro a donde los magistrados. Allí pues dijeron que estos hombres eran judíos y que lo único que hacían era ir a este pueblo a tratar de imponer sus costumbres y sus creencias. Entonces fue aprobado que les azotaran y aparte los metieran a la cárcel. Tú y yo diremos como: bueno, fueron a Macedonia a predicar, terminaron en una cárcel, ¿qué de bueno hay en esto? O sea, están presos. Y tal vez, no sé, por la cabeza de Pablo, de Silas, pasaron muchas preguntas. En ese momento ellos sintieron literal una lluvia muy fuerte, una tempestad. Obviamente no se veía un arco iris por ningún lado, porque tras de que los azotaron, y pues sabemos que en esa época esos azotes y cualquier azote no es nada pequeño, y tras del hecho los meten a la cárcel. Entonces yo creo que ellos dijeron: bueno, ¿y aquí cómo vamos a poder predicar? ¿Aquí qué vamos a poder hacer? Pero es lo impresionante de esta historia. Sigamos leyendo y desde el versículo 26 desde el 25, dice que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y mientras esto sucedía, lo que pasó fue que un terremoto sacudió este lugar donde ellos estaban. Abrieron las prisiones y se rompieron las cadenas de todos los presos que estaban allí. En este momento, el que estaba haciendo la guardia abrió los ojos y se dio cuenta que las cárceles estaban abiertas. Tomó la espada y fue a matarse, pues porque obviamente le iban a culpar de que todos estos presos se habían salido. Pablo gritó rápidamente y le dijo: aquí estamos todos, no nos hemos ido. Y lo que pasó fue que él fue delante de Pablo y de Silas y se postró y les dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pablo y Silas le explicaron que recibir a Jesús, él lo aceptó en su corazón, pero no solo él, sino también su familia, y una muestra de esto fue que decidieron bautizarse. Aquí podemos ver cómo Dios cambió esa tempestad, esa oscuridad, ese momento malo que veíamos por ese arco iris. Hizo salir sol porque allí, aún en la cárcel, el Señor tuvo un propósito con ellos. Entonces no importa la situación que tú y yo pasemos, puede que en el momento nosotros lo veamos terrible porque pues obviamente nuestro panorama, nuestra visión de las cosas es muy limitada. Pero es confiar en Él, es saber que nuestra vida está en sus manos y que, como dice la palabra de Dios, para los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Muchos momentos, muchas circunstancias por las que pasamos lo que hacen es hacernos crecer espiritualmente, que alcancemos madurez, que aprendamos a depender más de Dios, que se ejercite nuestra fe.
tantas cosas que Dios usa, pero para nuestro bien. Entonces, así como Pablo y Silas, tenemos que aprender que aunque estemos en la cárcel, que aunque nos hayan azotado, Dios tiene un propósito y es traer salvación y es traer ese arco iris en nuestra vida. Amén. Y encontramos otra historia que está en Daniel. Daniel fue un hombre que desde su juventud fue sitiado. Resulta que Jerusalén fue sitiado por Babilonia y los tomaron cautivos, y entre estos jóvenes encontramos a Daniel. Él estaba cautivo y estaba pues sometido a las órdenes que daba el rey. Tenía que aprenderse su cultura, tenía que prepararse para presentarse delante del rey y hasta comer su comida. Pero dice la Biblia que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Dios lo puso en gracia y fue un hombre tremendo, fue entendido en visiones y en sueños, y Dios lo puso por 10 veces mejores que los demás. Y dice la Biblia que había muchos hombres que estaban contra él. No encontraban una situación para hacer caer a Daniel, no tenían nada malo que decir de él, pues lo único que hacía Daniel era agradar a Dios, orar y ser luz delante de los hombres. Entonces lo que hicieron fue proponerle al rey que sacara un edicto donde fuera prohibido orar al Dios en el que creían durante 30 días. Y dice la Biblia que cuando Daniel escuchó este edicto, abrió las puertas, abrió las ventanas y oró 3 veces al día, dando a conocer a quien creía sin importar lo que pudiera venir. Y por lo tanto, el que incumpliera el edicto tenía que ser enviado al foso de los leones. Vamos a leer en Daniel 6, desde el versículo 14, dice: cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres, los malos, rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. A veces creemos que por estar haciendo las cosas bien o estar bajo la voluntad de Dios o no temer al hombre, no van a venir dificultades, como lo vemos en Daniel. Seguramente él pensó: bueno, ese edicto para mí no va a suceder. Pero sabes, Dios permitió que lo llevaran al foso de los leones. Pero aún en medio se glorificó. Dice la Biblia que los leones no pudieron abrir su boca contra Daniel. No fue tocado. Y de hecho ese milagro tan asombroso fue conocido en todo ese lugar. Conocieron a Dios como el Dios de Daniel. Y allí fue conocido Dios y allí fue exaltado su nombre. Y de hecho el rey mandó un edicto y dijo: todos tienen que adorar al Dios de Daniel. No importa la situación que estés atravesando, tal vez persecución, tal vez crítica en tu universidad, en tu colegio, por ser de Cristo, por hacer lo correcto. Pero Dios va a usar esa situación y va a traer su sol, va a traer ese arco iris. Que tú y yo seamos como esa generación de Daniel. No importa el foso de los leones, no importa dónde nos metan. Lo importante es que servimos al Dios. Y al mismo Dios que servimos es el Dios que nos libra de la situación difícil. Y no hay león, no hay dificultad que pueda sobrepasar su autoridad. Así que, así como Daniel, nosotros debemos permanecer firmes y creer que Él hará salir su sol en medio de la lluvia. Y bueno, para finalizar, quiero que vayamos a Jueces 6, donde vamos a encontrar la historia del pueblo de Israel. Resulta que ellos llevaban 7 años siendo humillados por los madianitas, tanto que dice que les tocó hacer cuevas donde se escondían y donde escondían el alimento, porque apenas llegaban estos madianitas, lo que hacían era pisarles los campos de los sembrados que tenían y dejaban sin comida a bueyes, a personas, bueno, a todo el pueblo de Israel. Entonces, en medio de esta aflicción y en medio de esta persecución, Dios llama a Gedeón, un hombre que era el menor de su casa, pero le dice: ve y pelea contra los madianitas porque yo te voy a dar la victoria. Entonces Gedeón se va con 32,000 hombres, pero el Señor le dice: espérate un momento, son muchos y no quiero que el pueblo se gloríe diciendo que ellos fueron los que derrotaron a los madianitas. Diles que el que tenga temor salga y se devuelva para su casa. De esta manera 22,000 hombres volvieron a sus casas y Gedeón se quedó con 10,000. Pero el Señor aún le dijo: no, son muchos todavía, llévalos al río a que tomen agua. Y finalmente Gedeón se quedó con 300 hombres, 300 para una multitud enorme de madianitas. Pero aún así Dios les dio la victoria y toda esa afrenta que estaban sufriendo fue quitada de ellos. Vemos aquí cómo Dios convierte
la lluvia en arcoíris, como Dios viene y pelea por su pueblo, pero no solamente es que pelee, sino les está mostrando que no es a sus fuerzas. Tal vez nosotros cuando nos encontramos en una situación como estas, cuando hay aflicción, cuando hay presión, cuando algo está pasando en nuestras vidas, queremos hacerlo en nuestras fuerzas. Cuando no tengo un trabajo, o cuando no tengo un estudio, o cuando necesito solución económica, tratamos de hacerlo nosotros, de ir, de hacer, que obviamente no está mal, pero debemos tener en claro que el que pelea por nosotros es Dios, que no es a nuestras fuerzas, sino es a las fuerzas de Él, que no es nuestra palabra, sino la palabra de Él. Entonces el Señor quiere que aún en medio de esa situación lo miremos a Él, no miremos la cantidad, no miremos cómo somos, porque Gedeón dijo, yo soy pequeño, tengo miedo, pero Dios le dijo, varón esforzado y valiente, yo iré contigo. Y eso nos dice hoy el Señor. No nos miremos a nosotros físicamente, no miremos nuestras cualidades o nuestros defectos, sino miremos al Todopoderoso. Amén. Bueno, y ahora para finalizar, quiero que hagamos una oración. Señor, te damos gracias porque hoy entendemos que esos desiertos, que esas tormentas, que esos momentos difíciles por los que hemos pasado, Señor, entendemos que han sido con un propósito. Han sido para sacar lo bueno, Señor, para poder ejercitar nuestra fe, para poder hacernos más fuertes, para poder hacernos más dependientes de ti, para poder mostrarnos que eres tú quien camina con nosotros, que eres tú quien pelea por nosotros. Te damos gracias y hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener esa visión que tú tienes, Padre, que podamos ver desde el panorama, desde el lugar donde tú puedes ver, Señor, que es ver ese propósito con que ocurren las cosas y no quedarnos solamente mirando el problema, no quedarnos solamente mirando esa situación difícil, sino entender que va a pasar, que así como cada mañana sale el sol, así mismo vas a hacer sobre nuestras vidas y sobre cada situación que se presente. Te damos gracias por permitirnos ver tu soberanía, tu grandeza, tu misericordia en cada situación, Señor. Gracias por enviar esos arcoíris a nuestras vidas. Y yo te pido por cada persona que hoy está pasando una situación difícil, que se siente en tormenta, que se siente bajo la lluvia, que se siente en oscuridad. Yo te pido, Señor, que le ayudes, que le des las fuerzas, que le enseñes a confiar y que la saques victoriosa de lo que esté pasando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén y amén. La tarea que les vamos a dejar es que nos mencionen un ejemplo bíblico de alguien que experimentó la lluvia, pero que Dios hizo salir su arcoíris. Los invitamos a que le den like al video, se suscriban a nuestro canal de YouTube, lo compartan con todos sus amigos y recuerden que nos vemos en un próximo video hablando como sabemos hacerlo. Sin pelos en la lengua, porque no hay excusa. ¡Chao!